El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad desde este espacio para rendirle un homenaje a las mujeres, pero aquellas que han decidido ejercer como profesión la docencia, hacer parte del magisterio, educar no solamente a sus hijos, sino a los hijos de otros, a través de la escuela, de la pedagogía, de la formación académica en las aulas. Hoy a todas las maestras un reconocimiento a través de los testimonios y las historias de miles de mujeres. Hoy un grupo pequeño tenemos aquí representativo para hablar sobre ese compromiso, ese quehacer mismo que hacen diariamente por forjar y por construir un mejor país. Hoy me acompaña para hablar sobre este tema las maestras educadoras, que recordemos que en el magisterio colombiano hay un porcentaje entre 70-30, 70% de mujeres y 30% de hombres, porque para nadie es un secreto que el magisterio, la profesión de la docencia, inicialmente fue concebida para que las mujeres pudiesen acceder a la formación académica. Me acompaña hoy en estudio la profesora Rubí Quiñones. Ella es docente afro. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. También me acompaña la profesora Rosalba Jiménez. Ella es indígena del pueblo Sicuani del Bichada. Mil gracias por acompañarnos, profesora. Muchas gracias. Y ustedes están aquí porque son la representación también de una minoría. Mujeres que deciden ser docentes, pero además de todo hacen parte de una representación étnica de nuestro país, que es una minoría, pero que han logrado generar aportes trascendentales en la construcción y en la consolidación de un país incluyente y que reconozca su pluralidad precisamente. ¿Qué significa, profesora, ser maestra, mujer, pero además representante afro? El ser maestra, ser mujer y sobre todo ser una mujer afrocolombiana significa trasegar no solamente por el conocimiento, sino también por la escuela, es trasegar por los movimientos sociales para reivindicar los derechos y los valores de una cultura, como tú dices, que ha aportado a la construcción de este país, pero que también le ha aportado a la escuela desde otros saberes, desde otros conocimientos, desde nuestros cuerpos de mujeres, una posibilidad distinta de aprender y de ser en la escuela. Profesora, ¿qué representa ser maestra, mujer, desde la mirada tan amplia de las comunidades indígenas? Y el tema de la mujer es un tema muy importante porque somos las primeras educadoras. Nosotros hoy estamos hablando de una educación propia, sí, donde la primera educadora es la mujer y de nosotros depende el proceso de paz y armonía en la familia. Y es ahí donde empieza la educación para nosotros, lo que se llamaba la etnoeducación. Hoy nosotros los pueblos indígenas estamos hablando de un sistema educativo indígena propio, que es el marco del CEIP. Ya hay un reconocimiento de un decreto del 1953, en este gobierno nos han reconocido, ahora falta reglamentar para hacer realidad. Tenemos el tema de la Ley de Lenguas Nativas, la 1381, que ha sido muy importante. Y como mujer tenemos un compromiso social y cultural con nuestro pueblo. Pero también tenemos otras invitadas que, como ustedes, son verdaderas lideresas. Tenemos el testimonio de la ex senadora Piedad Córdoba, una líder muy importante en la construcción y la consolidación de la paz en nuestro país. Una mujer que por herencia en sus venas trae la docencia. Su madre y su padre son educadores en nuestro país y ella tiene hoy palabras muy significativas para decir qué significa ser en un país como el nuestro, que dice ser democrático, incluyente y participativo, ser maestro, líder social. De los recuerdos que uno más tiene cuando está grande es quién le enseñó a leer, quién le enseñó a escribir, y por lo general son mujeres, son maestras. Y juegan un papel muy importante en una sociedad.
papel de transformación, un papel de inculcar valores. Y yo diría que en una sociedad tan rota como la actual, si no fuera por esa cantidad de maestras que hay en las regiones, que hay en las ciudades, que se preocupan, que inclusive tienen que ver con que el niño no tiene ropa, con que no tiene con qué comer, que llegó con hambre, que se desmayó, pero fundamentalmente en ciudades como las nuestras, donde hay una gran ruptura social. Ellas juegan un papel importantísimo y yo vuelvo y repito, si no fuera por ellas, yo creo que este país sería distinto. Pueden ser mamás de sus propios hijos, pero también son mamás de los otros hijos o de las otras hijas. Y no es solamente el enseñarles los conocimientos que les van a ayudar a ser mejores personas en la vida, sino también los valores éticos y morales. ¿Qué pasa? Que esta sociedad no ha justipreciado, no ha valorado realmente el papel, no solamente de las mujeres, de los hombres que son docentes, que hacen un trabajo tan importante. Y vuelvo y digo, un país en guerra, donde a muchas regiones lo único que llega de pronto es un maestro o una maestra. Y si es una maestra, todavía mucho más porque cumple todas esas funciones. Profesora, la misma pregunta. ¿Qué significa? Porque cuando hablábamos con la ex senadora Piedad Córdoba decíamos es que es un paquete bastante complejo, ¿no? Entonces, ser mujer, decidir ser maestra, pero además esto tiene inmerso el tema de ser lideresas sociales en sus comunidades. Es muy importante el papel que ha jugado la mujer a través de la historia en la educación, porque somos las que transformamos esos sentidos en los niños, en las niñas, y muchos hombres y muchas mujeres han pasado por nuestras manos, le hemos transmitido valores, le hemos dado conocimiento, pero también hemos transformado esa cultura de violencia a una cultura de paz, porque las mujeres no vamos a la guerra, las mujeres nos negamos a la guerra, las mujeres somos las que construimos la cultura, y la cultura que construimos las mujeres es una cultura de paz, es una cultura de convivencia y una cultura de saberes. Nosotros las mujeres también, yo por ejemplo estoy ahorita de ser educadora, tiene varios matices. O sea, no solamente es el aula, sino el espacio comunitario de la asamblea, ahora en el campo de la política, la democracia y el país. Sí, nosotros tenemos que participar, y más cuando uno ya tiene las mujeres sabedoras, o sea, las tejedoras de pensamiento. Nosotros tenemos que aportar a este proceso, no solamente los hombres, porque entre nosotros hay una concepción entre lo masculino y lo femenino que se traja la dualidad y la complementariedad, o sea, de género. No, entonces, ahí es donde nosotros jugamos un rol de armonizar, diríamos, este proceso en los diferentes espacios. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Hoy me levanto, voy a lucharla. Soy la guerrera que no se cansa, sin importar lo que diga la gente. Soy la mejor, lo tengo en mente. Hoy caminaré sobre piedras calientes, buscando el sol, mujer valiente. El 8 de marzo, las mujeres de Colombia conmemoramos esta fecha reivindicando la lucha de las mujeres por mejores condiciones salariales, por salud, porque se dignifique el trabajo. Por eso, las mujeres salimos a las calles. Lucho porque se pueda ejercer la libertad sindical en Colombia, especialmente las mujeres. Lucho en este país por un trabajo digno, sin acoso laboral y sin acoso sexual. Yo lucho por un país en paz, sin discriminación para las mujeres. Yo lucho por un país con justicia. Trabajo con derechos para las mujeres. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Pues por un lado el hecho de ser mujer en este país, pues seguimos viviendo prácticas machistas, patriarcales en el desarrollo de la economía, de la sociedad, de la misma familia, donde muchas de las maestras que son madres, yo también lo soy, tienen que dividir su vida en dos y dedicar el tiempo, su otra jornada a los cuidados del hogar y su otra cumplir su jornada laboral, lo que en muchos casos les impide desarrollarse profesionalmente. También es cierto que como maestras, pues, aunque el gobierno podría decir que no hay una diferenciación entre ser hombre o mujer en el magisterio, donde la mayoría sí somos mujeres, pues si comparamos, por ejemplo, las cifras en directivas docentes, pues ahí sí se ve la contrariedad, donde la mayoría son hombres y se ve ejercida la parte patriarcal. Ser maestra, madre y mujer, tres condiciones que amalgamadas, fusionadas, determinaron en mí un privilegio y me enseñaron a demarcar el sendero por el que transitaron los cientos de niños y jóvenes a los que como maestra logré convencer y enseñar que solo con la educación podrían forjar para sí y sus familias un futuro promisorio y hacer de Colombia un país amable. Estábamos viendo y escuchando dos testimonios de una mujer joven, de una docente que hace parte del 1278 y una maestra del 2277. Dos miradas que se unen en el amor, la visión, en el objetivo mismo de la formación de niños, niñas y jóvenes, que es la consolidación y la construcción de ciudadanos de bien. Todo esto a través de una de las profesiones más bonitas, más valoradas en el mundo, infortunadamente no en nuestro país ni en América Latina, donde la docencia todavía no ocupa el lugar significativo que debería tener cuando se habla de un país en desarrollo. En la práctica se vive esa participación democrática, ese ejercicio de poder tener las mismas oportunidades. El país ha avanzado en las normas, pero esas normas no han llegado a desarrollarse en su totalidad en cuanto se refiere a los derechos de las mujeres. Y sobre todo en las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no nos hemos visto reflejada en su totalidad esos derechos que tienen las otras mujeres, las mujeres mestizas, porque siempre hemos estado en la penumbra, hemos sido subalternizada y no se nos ha reconocido como aportante a la construcción de una sociedad que sin la presencia de las mujeres afro, sin la presencia de las mujeres indígenas y de la presencia de las mujeres en general, este país no se hubiese podido construir. ¿Qué tanto la voz, la participación y la presencia de la mujer en escenarios de toma de decisiones se ha alcanzado, se ha logrado? ¿Eso es real? Y nosotros hemos sido invisibilizadas ahí, o sea, casi no nos tienen en cuenta, sino a nivel interno, porque a nivel externo sí hay discriminación, no tenemos espacio, y somos invisibilizadas en ese aspecto. Desde algunos medios de comunicación hay mujeres que han utilizado sus columnas en medios masivos muy importantes escritos que han decidido visibilizar el trabajo del magisterio y específicamente de las mujeres como esas voceras de transformación. Es el caso de Yolanda Reyes, una articulista de un medio de comunicación muy importante que hoy se suma a este reconocimiento a las mujeres, a las docentes de nuestro país. Viviana, adelante. Omaira, usted lo ha dicho, hablamos con la maestra Yolanda Reyes, la escritora y maestra quien pues, nos cuenta el papel que ha tenido la maestra en Colombia, las docentes, en este homenaje que se le hace a esas mujeres educadoras. Ser maestra, si ustedes lo saben, a veces es un trabajo muy cotidiano, lleno de pequeñas maravillas cotidianas, de también muchos dolores cotidianos. Estar cerca de los niños y las niñas es estar sintiendo el país con las cosas buenas y también con todas las cosas difíciles que vivimos. Casi que yo diría que es como el trabajo de un director de orquesta.
es de una intensidad, todo el tiempo los niños están ahí y hay que atenderlos a todos. Y a veces hablan todos a la vez y todas las voces son importantes y no le podemos decir a uno que se calle porque eso lo podemos oír con un circuito. Entonces, los maestros, las maestras, tenemos orejas por aquí, tenemos que ver con el cuello, vemos por el rabillo del ojo, tenemos muchas manos para agarrar a los niños. Eso cansa, eso nos hace ser más viejos más rápido físicamente y más jóvenes por dentro también. Mire, también nos habló sobre ese reconocimiento y esa deuda histórica que aún tiene el país con estas mujeres que en las diferentes regiones de Colombia, pues todos los días le enseñan a los niños y niñas de Colombia a construir un mejor país. Veo muchas rectoras, veo maestras, mujeres en cargos de poder, veo mujeres investigando y sin embargo cuando vamos a mirar quiénes firman, quiénes están en los cuadros directivos, quiénes hacen negociaciones, ahí también hay machismo, hay que decirlo. Las cuotas de paridad no son nada claras y a veces, no sé, creo que incluso, creo que hay muchas cosas que están instaladas en nuestra cultura. Los hombres no se dan cuenta, pero muchas veces ponen más atención al discurso de los hombres que al discurso de las mujeres en todas las profesiones y la profesión docente no es una excepción frente a eso. Omaira, nosotros más adelante regresamos con usted. Y ustedes nombraban el tema del desplazamiento. Si hay unas víctimas en este país, una comunidad vulnerable, pues han sido nuestros niños y nuestras mujeres, infortunadamente. Pero ellas han tenido que en medio del dolor, la guerra, la violencia, el perder a sus seres queridos, levantarse y reconstruir en medio de lo que la misma guerra y el conflicto ha destruido. Mira, las mujeres afrocolombianas somos unas mujeres altamente espirituales. Y sí es muy cierto que a pesar de las dificultades que se viven en las regiones, a pesar de la pobreza, las mujeres nos hemos posicionado. Y hoy también las mujeres afro que llegan en condición de desplazamiento a Bogotá han venido organizándose y son las que lideran los procesos sociales de las comunidades negras en Bogotá y en sus regiones. Pero eso se debe a esa fuerza espiritual, eso se debe a ese valor que tenemos las mujeres de hacerle frente a las dificultades porque hemos aprendido a reír en medio del dolor. Para nosotras no ha sido fácil estar en estos espacios y sobre todo a las maestras afrocolombianas en una escuela que excluye, en una escuela racista, porque tengo que decirlo, lo he vivido, y donde los estudiantes, algunos compañeros y los mismos padres de familia tienen prácticas racistas y un tratamiento muy diferencial frente a una maestra negra y a una maestra mestiza. Por ejemplo, frente al tema del racismo, ¿ustedes se han sentido discriminados? O sea, eso se siente porque no hay una apertura de un escenario o no hay una valoración, porque no se mira a la mujer con sus valores y sus principios. Porque también hay que mirar que la sociedad occidental tiene un prototipo de mujer y ese prototipo de mujer no lo cumplimos nosotros las mujeres indígenas. Y ahorita las jóvenes, ahorita la juventud ya no quiere sino seguir el prototipo de la mujer occidental. Y ese es un problema también. Entonces, porque ser indígena es también es una discriminación, el tema de la lengua, el tema de muchas cosas, la sangre, la sociedad de clases, porque nosotros no somos sociedad de clases, de estratos, ni nada. ¿Qué tal si profundizamos un poquito sobre ese tema? Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Viviana, ¿y qué dicen las lideresas desde el ejercicio político sobre el Día de la Mujer, el Día de nuestras maestras, quienes construyen un mejor país desde las aulas? Viviana. Omaira, la voz de diferentes líderes de la opinión pública, líderes políticas, quienes hablan sobre el significado de las maestras en el país. Son mujeres que han mantenido, digamos, viva la memoria de sus comunidades, son mujeres que han luchado porque, digamos, lo que sucedió en esos territorios no vuelva a suceder, pero además para que los jóvenes no se vean inmersos una y otra vez en ciclos de violencia. Ese ha sido como uno de los aportes más grandes que han tenido las mujeres, no solamente las mujeres maestras, sino las mujeres madres y todas aquellas lideresas, digamos, en los territorios que han venido abanderando luchas y resistencias, defensa de sus hijos y defensa de sus territorios. Somos 1 millón de mujeres comprometidas con la refrendación, la movilización y la verificación de la paz en Colombia, porque somos constructoras de paz, defensoras de la vida y por encima de todo agentes de reconciliación en Colombia. Ustedes ya saben que pueden consultar toda la información en nuestra página de internet www.fecode.edu.com. Feliz tarde, Omaira. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitadas. ¿Qué tanto la pobreza y la desigualdad en países como los nuestros, que Colombia es un ejemplo de lo que sucede en América Latina, ubican a la mujer en un punto en el que no le permiten ascender, en que le mantienen ahí como que sus derechos todo el tiempo son visibles teóricamente, pero en la práctica usted lo sabe, pero el contexto y la realidad no le permite que los desarrolle? Sí, las normas han avanzado, pero están escritas. La gran mayoría de las mujeres del pueblo colombiano, que somos las mujeres, no hemos accedido a esos derechos, a esas posibilidades. Y lo vemos en los distintos espacios, los barrios, están llenos de mujeres que son madres, cabeza de familia, que les toca luchar solas, porque el Estado no las acompaña, no les permite que estas mujeres se desarrollen, porque además no han tenido la posibilidad de acceder a una educación que les permita desarrollarse como seres dignos, pensantes, y les ha tocado jugarse la vida en los espacios que hoy viven las mujeres. Y la gran mayoría de nuestras mujeres son desempleadas, pero son las que mantienen los hogares, son las que educan esa doble y a sus triple hijos, jornada. Todo. Viene el posacuerdo, un momento en el que se habla de una transformación de instituciones, un cambio real en este país, porque la paz no solamente se da con la firma del posacuerdo, sino es una reestructuración de nuestra política, de la forma de hacer y el quehacer mismo en nuestro país. ¿Cuál es el papel que va a tener la mujer? Pero la mujer educadora además, porque para nadie es un secreto que la escuela, la educación va a jalonar precisamente esta transformación. El papel de la mujer educadora va a ser muy importante, precisamente porque es la formadora y somos las mayorías. Sin embargo, el Estado no nos ha preparado para abordar el posconflicto. La escuela hoy está en mora de empezar a reflexionar qué va a ser ese posconflicto, cuáles van a ser esos sujetos que van a llegar a la escuela y con qué pedagogías, con qué conocimiento la escuela va a poder llegar a esos sujetos nuevos que llegan, que vienen de un mundo desadaptado, de un mundo violento, y cómo construir unas herramientas pedagógicas que nos permitan a las maestras y a la escuela abordar, mitigar tanta violencia, mitigar tanta pobreza con las que van a llegar muchas comunidades, porque además no solamente van a llegar los hijos de las mujeres que están en las localidades, de las mujeres que se luchan la vida diariamente, sino que va a llegar todo un pueblo colombiano que no está preparado para eso. Entonces yo creo que es una necesidad
que la escuela hoy, las autoridades educativas empiecen a hacer la reflexión en torno al posconflicto, pero en torno a lo que debe ser la escuela dentro de ese posconflicto. ¿Cómo se va a trabajar esa diversidad? Porque si ya de por sí somos diversos étnica y culturalmente, en esta nueva escuela, en esta nueva misión, en el reto que asume la educación, no solamente somos diversos desde la etnia y la cultura, sino diversos desde la forma de transformar y de resolver nuestros conflictos. Ahí se va a construir una nueva historia en el país. ¿Estamos listos? ¿Está la escuela lista? ¿Las mujeres, las maestras, estamos listas para ese reto? Dentro del movimiento indígena nosotros ya venimos trabajando ese proceso por la reivindicación de nuestra propia educación en el marco del CEIP. Hemos avanzado ya en este proceso con los acuerdos que hemos tenido en la Mesa Nacional de Concertación. Y en la etapa de posconflicto, posacuerdo, lo que queremos es que a los pueblos nos den ese reconocimiento y se haga realidad la educación que nosotros estamos pidiendo, donde se aplique un currículo real propio, la enseñanza de las lenguas, los materiales pedagógicos también, que haya diríamos, con la realidad, diríamos, de nuestro pensamiento. Y lo otro es que la capacitación a los docentes, no solamente indígenas, sino al país. Sí. Así que como hay una cátedra de paz, va a haber una cátedra de la diversidad, como hay Fátima de los afro, que los colombianos deben conocer eso. Si no hay, entonces volvemos a estar en un estado de apartheid, solamente los indígenas aparte, los afros aparte, sino el pueblo colombiano debe conocer quiénes somos los originarios y cómo estamos, y no que nos vean con la pluma del taparrabo lo que es la historia. Hay que cambiar el currículo de la historia también, porque ese currículo que se está implementando en las escuelas es un currículo de hace 100 años, 200 años, que la realidad es otra. Hay una transformación social también. Nosotros venimos evolucionando, no somos culturas estáticas y nosotros somos dinámicas, pero ese dinamismo lo tenemos que ir contextualizando en la realidad, diríamos. Ese es un tema muy importante que nosotros, en el tema de la educación para nosotros es muy importante, porque ahí vamos a aplicar las pedagogías propias. Sí. La espiritualidad, el consejo, no solamente vamos a ser educadoras las mujeres, los hombres, sino la familia. La familia, los ancianos sabedores, nosotros tenemos los espacios del diálogo de saberes con otros conocimientos. Tenemos que aportar, diríamos, a este proceso de paz, el conocimiento, ese conocimiento de culturas milenarias, culturas armónicas. Eso genera también otro tipo de investigación que la cultura occidental, la academia. La academia tiene que transversalizar las universidades, comenzar a mirar otro prototipo, diríamos, de nosotros, no como la discriminación negativa, sino eso positivo. Leernos desde nuestros propios contextos y desde nuestras diferencias. Sí, pero yo pienso que hoy la escuela debe repensarse. Y el repensarse significa hay que volver al origen. Las comunidades tienen prácticas ancestrales que les han permitido por mucho tiempo vivir en paz, resolver los conflictos de una manera pacífica. Y la escuela hoy debe retomar esos saberes, esas prácticas de las comunidades con las cuales ellas pudieron resolver por mucho tiempo sus conflictos y pedagogizarla para que la escuela sea más amplia, tenga apertura, pero además para que esos sujetos diversos que tú dices que van a llegar a la escuela se sientan parte de esta sociedad, de ese grupo, y que se sientan que la escuela es un espacio de convivencia, es un espacio donde se construye realmente la paz. Como lo ha dicho FECODE y es el eslogan de su campaña, la escuela territorio de paz. Hoy, un paso más adelante precisamente, ya no desde el escenario del conflicto, sino desde el escenario de la inclusión, de la diversidad, de reconocer los diferentes pensamientos y transformar la escuela y el país, reconociendo, valga la redundancia, los contextos y las realidades geográficas y culturales en nuestro país. Mil gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender y ampliar nuestra visión desde la mirada de la mujer, no la mujer de Occidente, nuestra propia mujer, la mestiza, la que tiene sangre afro, la que tiene sangre indígena, y por supuesto gracias por ese trabajo que ustedes desarrollan en sus regiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.